Hola, bienvenidos de vuelta. Esta semana vamos a estar platicando un poquito sobre lo que son los ganglios basales y pues las diferentes implicaciones que pueden tener en relación a las manifestaciones clínicas de algunas enfermedades. Y pues vamos a entender un poquito más cuál es la función de estas estructuras subcorticales. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Los ganglios basales son a diferencia de lo que habíamos hablado previamente en cuanto al sistema límbico, estas sí son estructuras bien definidas desde el punto de vista anatómico, ¿ok? Son un conjunto de núcleos que quedan pues abajo de la corteza, situados en torno a nuestro sistema límbico y al tercer ventrículo. Si los vemos, ahorita los vamos a tratar de ubicar mejor anatómicamente porque su ubicación es un poco compleja, pero están localizados a ambos lados del tálamo, más o menos como a la altura del lóbulo temporal, ¿ok? Entonces, si visualizamos estas imágenes, aquí podemos ver desde dos perspectivas distintas, ¿verdad? Entonces, aquí externo tenemos todo lo que es nuestra corteza cerebral y luego está toda la región subcortical. La clase pasada hablamos de algunas estructuras que están localizadas aquí en esta área que conforman nuestro sistema límbico y pues ahora vamos a ver dónde están los ganglios basales. Estas en verde que vemos acá son los dos tálamos y luego vamos a ver que los ganglios basales son toda esta estructura que viene acá, ¿ok? Todo esto que estoy delimitando en este espacio no es solo como el ganglio basal, sino que son varias subestructuras que conforman los ganglios basales. Entonces ahorita vamos a ir viendo cuáles son esas estructuras. Lo voy a pintar ahorita para que ustedes puedan ver claramente como cuál es el área abarcada por los ganglios basales, pero esencialmente es esto que les estoy pintando acá en rojo, ¿ok? Esto es otro ángulo desde el que podemos verlo. Estos son los ventrículos de nuestro cerebro, esto café oscuro. Y aquí están los dos tálamos, ¿ok? Entonces, si lo vemos desde este ángulo, podemos ver aquí algunas de las estructuras de los ganglios basales y aquí otras, ¿ok? Entonces es como esta región que se conforma justo aquí. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de estos ganglios? Estos núcleos, este conjunto de núcleos, juegan un rol muy importante en lo que es control y aprendizaje motor, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando hace dos clases hablamos de la vía motora, de la vía córtico-espinal que viajaba desde nuestra corteza atravesando hasta acá, hasta nuestra médula y bajaba hacia todo nuestro cuerpo y nos permitía ejecutar movimientos? ¿Se acuerdan que la vía motora también es conocida como la vía piramidal? Estas estructuras que vamos a hablar hoy también tienen relación con el aspecto motor, pero esta vía se conoce como el sistema motor extrapiramidal, ¿ok? Es como una vía accesoria a la vía motora para afinar y perfeccionar los movimientos que realizamos. Entonces, hay muchos neurotransmisores que están implicados en la generación de movimiento y control de la función motora, que actúan a nivel de los diferentes núcleos e interconexiones que existen en los ganglios basales. Los principales neurotransmisores que vamos a ver relacionados a los ganglios basales son la dopamina, el GABA y la acetilcolina. Ya para ahorita ustedes ya conocen las generalidades y funciones de estos neurotransmisores, pues estos están implicados en todos los procesos que ocurren a nivel de nuestros ganglios basales. Entonces, como les mencioné, los ganglios basales son muchos núcleos, no muchos, pero son varios núcleos distintos que están ubicados y que tienen cierta relación entre ellos, entonces se agrupan como ganglios basales, pero los podemos pues realmente identificar por separado a cada uno. Los núcleos o estructuras que hoy en día conforman a los ganglios basales son el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Entonces, si visualizamos y regresamos nuevamente a nuestra imagen, ¿verdad? Aquí podemos ver nuestros ganglios basales. Aquí los estoy afinando dentro de esta ruedita roja. Entonces, podemos ver que hay diferentes estructuras. Aquí está el núcleo caudado, aquí está el putamen, aquí está el globo pálido, aquí están los núcleos subtalámicos. En esta imagen no se evidencia bien, pero también a nivel mesencefálico en esta región está la sustancia negra, ¿ok? Entonces,
toda esa aglomeración de núcleos, todos en conjunto, son los ganglios basales. Cada uno por separado tiene su nombre, pero cuando los vemos en conjunto es que conforman los ganglios basales. Entonces, cuando hablamos comúnmente de ganglios basales, hay un término que comúnmente se usa y que ustedes pueden leer con cierta frecuencia, que es el cuerpo estriado, ¿ok? El cuerpo estriado no es una estructura extra, no es otra estructura u otro núcleo más, sino que realmente cuando decimos cuerpo estriado, estamos hablando de una estructura formada por el núcleo caudado, el globo pálido y el putamen, ¿ok? Entonces es similar a decir ganglios basales, pero cuando hablamos de ganglios basales es un término un poquito más amplio porque incluye también a la sustancia negra y al núcleo subtalámico, versus cuando decimos cuerpo estriado, solo estamos hablando de el núcleo caudado y del putamen y globo pálido, ¿ok? En alguna literatura ustedes encontrarán que es solo el putamen y el núcleo caudado, pero se vuelve un poquito confuso porque hay otras divisiones, pero para fines prácticos quedémonos en que el estriado está formado por estas tres estructuras. Entonces, es como los ganglios basales menos subtalámico y sustancia negra, ¿ok? Aquí sí se mira bien la sustancia negra, ¿ya ven? Y aquí, en todo esto que está rojito y que estoy pintando acá, son los ganglios basales. Entonces, hay otras estructuras relacionadas e históricamente antes habían otras estructuras que se clasificaban como ganglios basales, pero esto ha cambiado. Sin embargo, entendamos que los ganglios basales están interconectados con muchas otras estructuras a nivel de nuestro cerebro, ¿verdad? Se conectan hacia la corteza prefrontal, se conectan hacia el tálamo, conectan hacia el temporal, conectan hacia otras estructuras, ¿ok? Y también están estas estructuras que se han implicado y que se han relacionado y que en algunos lugares ustedes van a leerlas como que si fueran parte de los ganglios basales. Y estas son la cápsula interna, el núcleo accumbens, que pues para mí yo no lo considero parte de los ganglios basales. El núcleo accumbens participa mucho en circuitos de recompensa. Esa es su función principal, pero está interconectado con los otros núcleos y media esa como unión entre motivación y las cosas que yo deseo y la acción, o sea, ya motora, ¿verdad? El llevar a cabo una acción relacionada a algo que a mí me motiva. Hay otra estructura que se llama la sustancia innominada, la comisura anterior, la estría terminal que sirve como un punto de unión con la amígdala y el óvulo temporal. Entonces hay muchas otras estructuras que tienen una íntima relación y que en algún momento casi que podrían verse como parte de los ganglios basales, pero para fines del curso las estructuras que forman parte de los ganglios basales son las estructuras, 5 estructuras previas mencionadas. Entonces, vamos a hablar un poquito más en detalle de estas estructuras para entender un poquito más preciso cuál es su función, pero entendamos que su función al final del día no es a nivel individual, no es como que cada una actúe por su lado. La razón por la que las conocemos como ganglios basales es porque su función resulta de la interconexión que hay entre ellas. Es casi como que un resultado neto del trabajo de todas, lo que se traduce en la acción de los ganglios basales. Entonces, número 1, está el núcleo caudado, que está situado debajo del lóbulo frontal y en conexión con el occipital. Entonces, recordemos aquí brevemente, el núcleo caudado es esta estructura que está por acá arriba. Y esta es una estructura que está muy vinculada con la sensación de alarma, nos avisa cuando hay algo que no está funcionando correctamente y así como tiene mucha vinculación también con motivación, porque está pues muy estrechamente relacionada al núcleo accumbens. Luego está el putamen, que es un elemento fundamental en el control de movimientos automatizados, de los cuales vamos a hablar ahorita en breve. Está situado por debajo del núcleo caudado y se vincula en particular a ciertos movimientos de la cara y extremidades. Entonces, volvamos aquí a esta imagen. Aquí lo podemos ver, este rojito que está acá abajo. Luego, vamos a hablar un poco de la sustancia negra o sustancia negra. Si la vemos, les dije, ¿verdad? Aquí ya la taché toda, pero es esta estructurita que queda acá. Es este núcleo que lo vemos justo acá del subtalámico, ¿verdad? Queda como por aquí donde les estoy haciendo esta muesquita roja. Y esa sustancia es una serie de núcleos, ¿verdad? Es un conglomerado de neuronas que
son sumamente importantes en el funcionamiento de nuestro cerebro. Es una de las principales fuentes de dopamina del cerebro. ¿Se acuerdan cuando hablamos de dopamina? Que hablamos de 4 vías específicas a través de las cuales se liberaba la dopamina, ¿verdad? Estaba la vía mesolímbica, la mesocortical, la tuberoinfundibular y la vía nigroestriada, que iba desde la sustancia nigra hacia el cuerpo estriado, que ya les mencioné que es esto, ¿verdad? Entonces es una vía que su participación es íntimamente relacionada a la función de los ganglios basales y que nos ayuda a afinar y controlar movimiento, ¿ok? Entonces imaginen, va de la sustancia nigra hacia el cuerpo estriado, se libera la dopamina para agilizar o facilitar movimiento. En esta vía no es solo dopamina lo que se media, ¿ok? También en la regulación de este tipo de movimientos participa mucho la acetilcolina. Entonces, esto tiene gran importancia porque esta vía y la sustancia nigra, por ende, tiene un control muy estrecho sobre lo que es movimiento fino, tanto de extremidades como de los ojos. Es darle esa como fineza, ese detalle al movimiento para que no sea un movimiento brusco o torpe, sino que sea algo realmente bien definido y que lo podamos ejecutar de una forma en que podamos hacer cosas pues muchísimo más específicas y no solo como movimientos torpes. Entonces aquí podemos ver nuestras vías, si las recuerdan. Esta es la vía mesocortical, esta es la vía tuberoinfundibular, esta es la vía mesolímbica y esta que vamos acá, sustancia nigra hacia el cuerpo estriado, es la vía nigroestriada. Miren qué relación tan estrecha, eso es lo que les decía, ¿verdad? El núcleo accumbens queda acá abajo y el cuerpo estriado y la cabeza del núcleo caudado aquí arriba. Están íntimamente relacionadas y median mucho lo que les decía en cuanto a cómo mediamos motivación y movimiento, ¿ok? Entonces, nuevamente aquí ya vemos nuestra vía solita, ¿verdad? Desde este punto hasta este punto. Y esa es la relevancia aquí de lo que tenemos, que es la sustancia nigra. Ahora, la vía nigroestriada y la sustancia nigra y el cuerpo estriado están muy implicados en la actividad motora, sí, pero en la aparición de 2 enfermedades en particular, de las que vamos a hablar el día miércoles, que es la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington. ¿Ok? Son 2 enfermedades muy importantes que están vinculadas a trastornos del movimiento y que se producen a raíz de algún defecto cuando existe destrucción masiva de las neuronas de dopamina en regiones que abarcan la vía nigroestriada. O sea, pueden haber defectos a nivel de la sustancia nigra o a nivel del cuerpo estriado que afectan esta vía y que genera trastorno del movimiento. Entonces, eso vamos a platicar un poquito más en detalle el día miércoles. Continuando con los ganglios basales, luego seguimos con el globo pálido, que es la que está, ¿se acuerdan? Pegada al putamen. Estaba el núcleo caudado arriba, el putamen abajo, un poquito hacia afuera, y al lado está el globo pálido. Está ubicado entre lo que es el putamen y la cápsula interna. Vamos a regresar un poquito para aclarar esto y que queden ya ustedes localizados. Este espacio blanco que ven ustedes aquí, eso es la cápsula interna, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver el globo pálido, es lo azulito, que queda entre el putamen y la cápsula interna, que es este espacio blanco. Ahí vemos nuestro globo pálido. Entonces, continuando, este posee neuronas mielinizadas que se utilizan para transmitir información hacia el tálamo, hacia la sustancia nigra. Es muy implicado en cuanto a transmitir información, áreas de asociación, ¿verdad? O sea, generar vínculos entre los ganglios basales y estructuras externas a los ganglios basales. Luego está el núcleo subtalámico, que como su nombre lo indica, está abajo del tálamo. Y es un punto de unión entre el tálamo y el mesencéfalo, ¿ok? Y también pues funciona en regular pues todo el aspecto motor. Tiene algunas otras funciones que veremos probablemente más adelante, pero lo principal
es siempre mediar, ¿verdad? En conjunto con los demás núcleos, es mediar y afinar el control motor. Entonces, vamos a hablar ya cuáles son las funciones en particular de los ganglios basales, cuáles son todas estas funciones que llevan a cabo. Y lo primero, planificación, integración y control del movimiento voluntario, ¿ok? Entonces, regula y gestiona todas estas acciones motores voluntarias que llevamos a cabo en todo momento. Obvio, como les dije al principio, con la ayuda de la vía motora. Esta es una vía accesoria, por eso se llama extrapiramidal y la otra se llama piramidal. Pero trabajan en conjunto, no es como que una haga otra una cosa y lo otro haga otra cosa. Actúan completamente como que si fuera un filtro que inhibe o selecciona cuáles son los movimientos que tengo que realizar en algún momento dado, ayudando a controlar, por ejemplo, la postura corporal, a coordinar los movimientos finos y precisos de las extremidades, ¿verdad? Entonces agarren ustedes un lápiz y vean la fineza que se requiere realmente para que ustedes puedan escribir su nombre o lo que quieran o hacer un dibujo. Pero este tipo de cosas es lo que nos facilita los ganglios basales. Marcan también el final de un movimiento, ¿ok? Si tuviéramos alguna lesión en ganglios basales, esto quiere decir que se puede perpetuar un movimiento como que no lo terminamos con la fineza, ¿verdad? Sino que se termina el movimiento así como muy brusco o se perpetúa el movimiento. Planificar secuencias de movimientos y corregirlas en caso de necesitar hacerlo, ¿ok? Entonces, si yo voy dirigiéndome, caminando hacia mi cuarto, pero de la nada llego y hay algo en el camino y me puedo hacer un lado y puedo realmente hacer toda la secuencia de todo lo que tengo que hacer. Llego a mi cuarto y me agacho a recoger algo que está en el piso. Toda esta secuencia de movimientos la facilitan esta región. También juega un importante rol en el aprendizaje de procedimientos y automatización de la conducta. Este tipo de aprendizaje es el que nos permite acostumbrarnos de cierta forma a realizar secuencias de acciones como por ejemplo conducir, tocar un instrumento, afeitarnos, coser, hacer todas estas cosas que hacemos de una forma un poco automática, nos lo permite esta región. Y como ya les expliqué previamente, sí hay una fuerte interconexión con lo que es núcleo accumbens y toda la motivación detrás del movimiento participa en la conducta emocional y motivacional, porque tiene conexiones a través del núcleo accumbens con el sistema límbico, con sistemas de recompensa. Entonces, pues participa en todo lo que tiene que ver con conducta emocional. A través de esta vía también hay cierto reforzamiento producido por drogas o estimulación. Y aquí el principal neurotransmisor en este fenómeno también va a ser la dopamina. Ahora hay otra función que tiene para que veamos que esta relación pues, que existe nos permite realmente mediar muchas otras funciones, ¿verdad? Porque los ganglios basales también tienen conexiones con nuestra corteza cerebral y con nuestra corteza prefrontal. Entonces también ayudan y apoyan y le dan información a nuestra corteza prefrontal para que ésta pueda desenvolver adecuadamente nuestras funciones ejecutivas. Entonces, contribuye, por ejemplo, a mantener la velocidad de procesamiento de información, la planificación a nivel cognitivo, elaborar estrategias para solucionar problemas. Entonces, por ejemplo, también las conexiones de los ganglios basales con la corteza orbitofrontal hacen que se pueda llevar a cabo la inhibición conductual. O sea, la corteza orbitofrontal es una parte de nuestra corteza cerebral que está muy implicada en permitir que tengamos un comportamiento socialmente aceptado, inhibir, por ejemplo, conductas agresivas o impulsivas, y lo que llamamos pues la inhibición conductual, ¿verdad? Realmente no portarme como un animalito todo el tiempo. Y entonces estas conexiones, obviamente, hay detrás de portarme como un animalito, hay cierto componente motor, ¿verdad? O sea, no solo pienso como animalito, actúo y me desenvuelvo como animalito y esto conlleva actividad motora. Entonces los ganglios basales tienen interconexión con nuestra corteza orbitofrontal para facilitar la inhibición conductual. ¿Ok? Y pues, ya para finalizar, hay trastornos del movimiento, trastornos neurológicos o neuropsiquiátricos que son producidos por alteraciones a nivel de ganglios basales.
cuando existe alguna lesión, algún daño, alguna enfermedad neurodegenerativa. De esta región vamos a hablar, como les dije, en la próxima clase de enfermedad de Parkinson y de la Corea de Huntington. Alteración en esta región también se relaciona al aparecimiento de trastornos por tics y del síndrome de Tourette, que también es una manifestación de tics. Entonces, vamos a ver que, si se dan cuenta, los tics son una alteración motora, ¿verdad? O sea, si yo tengo un tic, lo que tengo es un movimiento que no estoy pudiendo controlar, ¿verdad? Que de cierta forma está fuera de mi control voluntario y empiezan las personas con estos movimientos. Similar a lo que pasa pues ya con lo que conocemos formalmente como el síndrome de Tourette. Entonces, son alteraciones motoras y se ha implicado mucho que hay algún tipo de disregulación a nivel de ganglios basales y su control sobre este tipo de movimiento o actividad motora que genera estos trastornos. Hay otros trastornos que ya son como específicamente mentales o psiquiátricos que se pueden presentar por alteraciones en ganglios basales y que se han vinculado, ¿verdad? De estos trastornos no se sabe al 100% cuál es su causa o su fisiopatología formal, no está todavía bien establecida, pero sí se ha postulado que pueden haber ciertas alteraciones a nivel de ganglios basales que pueden producir la sintomatología que vemos en el trastorno obsesivo compulsivo y en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Entonces, el día miércoles vamos a hablar un poquito más de algunos de estos trastornos y el daño específico que puede existir a nivel de los ganglios basales para que esto se manifieste. Entonces, espero que hayan anotado todas sus dudas y cualquier duda que tengan, con gusto la resolvemos el día miércoles.